Hola viajeros, ¿cómo están? Mi nombre es Mig y este canal se llama Travel Nautas. Les damos la bienvenida. Este es un video de una serie de videos que hablan acerca de los requisitos si piensas manejar desde Canadá o desde Estados Unidos a México. En el primer video abordamos el tema del permiso de importación temporal. Si te lo perdiste, te dejo el video en la descripción. Este video en particular es acerca del seguro de auto en México. Te voy a decir por qué lo necesitas, cuáles son las opciones y cómo hacerlo tú mismo paso a paso en este video. Entonces, si estás interesado en asegurar tu auto en tu próxima visita a México y si tu auto es canadiense o estadounidense, este video es para ti, no te lo pierdas. Y la pregunta obligada es, ¿mi auto canadiense, el cual ya tiene una póliza de seguro, necesita otra póliza de seguro en México? ¿Es que mi póliza es válida? Bueno, en la mayoría de los casos, tu póliza canadiense o tu póliza de Estados Unidos no es válida en México. Por ejemplo, nosotros tenemos un seguro en Canadá con Desjardins y sí nos cubre Estados Unidos y nos cubre obviamente Canadá, pero México está completamente fuera de la cobertura. Y ocurre lo mismo con la mayoría de las aseguradoras, como es Intact, como es Scotiabank, como es TD. Todas y cada una de ellas tienen cobertura absolutamente en Canadá, posiblemente en Estados Unidos, pero jamás he visto yo alguna que tenga cobertura también en México. ¿Necesito entonces una póliza para ir a México con mi auto? Sí, es obligatorio, la ley lo exige. Si vas a manejar en México con placas extranjeras, debes de contar con un seguro de auto con validez en México y que cumpla con los requisitos legales del país, incluyendo la responsabilidad civil. Y ahora, si te estás preguntando cómo es que adquiero mi póliza, bueno, pues existen varias opciones en línea para que tú obtengas tu póliza de seguro. Cada una de estas compañías funcionan como brokers de las compañías que son aseguradoras. No podrás hacer el trato directo, digamos, con Scotiabank, con Chubb y con todas las demás, con GNP, por ejemplo. No lo puedes hacer de forma directa, necesitas un broker, quiere decir una compañía intermediaria que te va a ayudar a obtener esa póliza. Por darte algunos ejemplos, bueno, existen Baja Bound, existen Lewis & Lewis, existe Mexpro, Héroes en el Camino, Sunburst Insurance, en fin, existe un sinfín de compañías. ¿Cuál elegir? Bueno, depende mucho de ti. Haz investigación. Te voy a decir nosotros cuál elegimos debido a todos los buenos comentarios que tenía en TripAdvisor. Pero si tú decides hacer una diferente, decides elegir una diferente, bueno, estás en la libertad de hacerlo. Solamente lo único que te recomiendo es que te fijes bastante bien en las reseñas que hay online de esas compañías y en base a eso decidas. Nosotros te vamos a presentar paso a paso la compañía que nosotros decidimos utilizar y por qué la utilizamos, pero eso, bueno, te lo voy a explicar paso a paso al final del video. Entonces quédate conmigo hasta el final porque esto te va a hacer de ayuda. Si estás haciendo tú el trámite del seguro por ti mismo, lo vas a poder hacer en línea y vas a obtener tu póliza de forma digital al momento que completas los pasos. Entonces recuerda, quédate al final del video. Yo mientras tanto te sigo explicando todos los detalles acerca de la póliza de seguro de tu auto americano canadiense en México. En cuanto al costo del seguro mexicano para todo auto canadiense o americano, pues yo te podría decir que depende de varios factores. Depende del valor del vehículo, el cual también vamos a calcular cuando te diga yo cómo obtener tu seguro, la duración del viaje y el nivel de cobertura. Base a esos tres factores tú vas a obtener un precio de la póliza. Bueno, ¿qué incluye el seguro? Generalmente puedes elegir entre responsabilidad civil, lo mínimo requerido por la ley mexicana, cobertura amplia que incluye daños a tu propio vehículo, robo total, asistencia en carretera, gastos legales, etc. Yo te recomiendo que siempre adquieras una cobertura amplia con el mayor monto posible para estar lo más seguro en México. No, en este caso, bueno, yo diría, en caso de seguros nunca es bueno ahorrarse. Si vas a invertirle $50 más, haciéndoles más, yo te diría hazlo. Si con esto vas a tener mayor cobertura, yo siempre diría sí. Entonces te voy a mostrar esta parte de la cobertura, cómo es que la eliges y cuál es la diferencia de precio, pero yo te diría no hay que ser chips con la cobertura de los seguros nunca. El primer paso para contratar el seguro es determinar el valor de tu vehículo y para eso vas a ir a la página JD Power. Te vas a ir a la sección de Pricing and Values y vas a escoger autos, tal como aparece en pantalla. Vas a elegir la opción Choose a Make para especificar la compañía que produce el auto, en este caso, bueno, la constructora, digamos Toyota. Para esos propósitos de ejemplo, vamos a decir que es un año 2020, que se trata de una SUV. El modelo puede ser el que tú tengas, aquí hay varios modelos que se te presentan.
Vamos a elegir para este ejemplo la RAV4. Decimos, bueno, que se trata de un Utility for the Adventure. Y seleccionamos el código postal. Nosotros basados en Canadá, pues vamos a darle clic en la opción fuera de Estados Unidos. Queremos seleccionar las opciones que tiene nuestro auto, porque digamos que pues el nuestro tiene un vista panorámica, tiene un sistema de sonido, tiene un sistema de navegación y bueno, todas las opciones las especificas aquí. Pues das clic en Next y la siguiente pantalla te va a desplegar el valor estimado de tu vehículo. Si esto tiene sentido para ti, ese va a ser el valor que vas a utilizar cuando estés cotizando el seguro. Si no tiene sentido para ti, contacta a la gente de seguro y dale los datos de tu auto. Pero digamos que ese es el valor. Ahora vamos a irnos a la página que estoy mostrando a continuación, que te despliego también la pantalla y que te la comparto en la descripción. Vamos a elegir auto turístico en México. Vamos a elegir el valor. Aquí vamos a poner 15,000 o 30,000, lo que tú quieras. Vamos a decir que es un auto. Vamos a elegir también el modelo y si se trata de un híbrido o no. En este caso, para propósitos de ejemplo, vamos a decir que no. Si alguien menor de 21 años que va a manejar el vehículo, no va a ser así. Vamos a elegir un periodo de 6 meses. Vamos a decir que estamos y que queremos la cobertura para todo México. No vamos a limitarnos en ese sentido, vamos a elegir todo México. Si estás interesado solamente en una parte, tendrás que investigar cuál es la cobertura de acuerdo a la región geográfica. Nosotros vamos a elegir el máximo de liability o responsabilidad civil. Vamos a elegir también una fecha de entrada específica en este caso. Pues digamos que puedes extenderlo, puedes tú decir qué fecha te vas hasta un mes de anticipación. Vamos a decir que estamos a 21 de junio, vamos a irnos el 20 de julio. Vamos a elegir unos datos aquí de prueba. Tú pon los datos, sean tu nombre y tu apellido verdaderos. Tu teléfono también es muy importante que no te equivoques en esta parte. Checa también mucho tu correo, porque en tu correo te va a llegar también la póliza. La vas a poder descargar después de hacer todos estos pasos, pero es muy importante que tu correo y tus datos estén introducidos correctamente en este formulario. La nacionalidad, aunque tengas dos nacionalidades, pues utiliza la canadiense si eres mexicano y canadiense. Bueno, aquí canadiense. En este caso vamos a poner cómo es que te creas este sitio. Simplemente vamos a poner YouTube, Travel Nautas, no sé, alguna referencia que a través de esta página. No obtenemos nada, pero bueno, vamos a decirle que es a través de nosotros. Hay varias opciones que te presentan, cualitas queda totalmente fuera del radar y te ofrecen dos compañías, una es la CHOP y una es la HDI, ambas populares en México. Veamos los detalles de la HDI. Parece una cobertura bastante estándar, daños materiales y robo total. El deducible va a ser en un porcentaje, es en un mínimo de $500, puede ser más, ¿no? Porque es un porcentaje del valor de tu auto. Lo mismo sucede con el robo total y lo demás es bastante estándar. Estamos eligiendo una responsabilidad civil de $1 millón. No vayamos más abajo de esto porque a veces los gastos médicos de los daños causados son muy altos. Entonces vamos a ir con esa cobertura. Vamos a analizar esta otra de CHUP, más interesante, más detallada a mi parecer. No está basado el deducible en un porcentaje, sino que es un monto fijo. A mí me gusta que sea así, saber exactamente cuándo vas a pagar. Está también la posibilidad de no pagar deducible si hay algún percance con una persona que no tenga seguro, además de que se cubren también los gastos médicos de esta persona. En fin, a mí me pareció mucho más interesante la parte de CHOP, por eso es que definitivamente estamos eligiendo esta en lugar del HDI, que era la otra opción. Una vez dicho esto y que has visto los detalles, bueno, puedes dar clic en Back, verás que la diferencia también de precio no es mucha, escoges este plan. Lo siguiente es también, bueno, parte de la información que te pide, que ya tecleaste previamente, que en este caso, bueno, pues foreign, no eres mexicano, entonces, bueno, pues, o canadiense o estadounidense, aunque tengas doble de nacionalidad, pones foreign. Luego, la fecha de nacimiento, el número de tu licencia, también no te equivoques, este dato es importantísimo y debes de contar con esa licencia y siempre tenerla porque si no, tu seguro no va a ser válido en caso de percance. También, bueno, tu dirección, tu código postal, todos estos datos, bueno, debes de saberlos y introducirlos también de forma veraz y correcta. Esta parte es interesante porque si alguna de estas preguntas es sí, vas a tener que contactar a las personas de Novamar por teléfono.
En el caso particular de nosotros tenemos un coche todoterreno, pero no lo vamos a utilizar todoterreno en México porque la mayor parte de las aseguradoras no van a asegurar actividades de todoterreno, ni tampoco te van a asegurar si estás realizando, pues, pruebas de velocidad, si estás participando en alguna caravana o si tu vehículo tiene ya daños en la estructura. Entonces, bueno, todo esto debería ser no para poder pasar a la siguiente página. Después de eso, tú vas a ver ahí en qué momento acaba tu póliza. Vas a después introducir los datos del vehículo, incluyendo el VIN. Vamos a decir que se trata de una Toyota modelo RAV4. El VIN, muy importante también que no te equivoques, chécalo muchas veces. La placa, misma situación. Y bueno, esto es opcional, pero bien puedes poner cuál es la compañía que te está asegurando en Canadá o en Estados Unidos. Es opcional, como aquí lo presentan. En este caso, vamos a poner a Scotiabank. También la persona, si vas con tu pareja o con alguien, pues ponlo ahí también como additional insured. Esto es importante. Si alguien más, además de ti, sabes que va a manejar el vehículo, pon su nombre en este campo. Y aquí viene un resumen de todo lo que has introducido. Verifícalo bien, dato por dato. Si hay alguien más, como te digo, que te puede ayudar, si viajan juntos en equipo, hagan un chequeo de esta información. Ese es el precio. Que además te voy a yo dar un dato al final de este video, donde esa cantidad, bueno, pues la vas a recuperar parcialmente o a lo mejor en su totalidad, digamos, cuando hagas un reclamo de lo que tú estás pagando por el seguro en México a tu compañía aseguradora en Canadá, pero te explico después. Terminamos este proceso. La parte de pago la introduces tú, pones tu tarjeta de crédito y después das en Pay. Te va a aparecer una pantalla como la que estás viendo a continuación. Viene la confirmación y también te van llamando por correo la póliza, pero tú puedes descargarla ya en este momento en el que estás viendo en pantalla. Va a ser una póliza como la que estás viendo ahorita. Verifica todos los datos, además imprímela, consérvala en tu auto y eso es todo. A partir de este momento, y bueno, de acuerdo a la fecha de inicio y fin de tu póliza, pues cuentas ya con un seguro para turista en México. Entonces, bueno, para tu auto. Entonces, pues eso es todo respecto al tutorial paso a paso en línea para obtener tu seguro, pero bueno, sigue viendo el video que te doy información muy importante a continuación. Ahora, una vez que hayas obtenido este seguro, tal como te lo expliqué, lo que tienes que hacer es imprimir la póliza y llevarla tanto en formato digital como en forma impresa en tu auto. Verifica que el seguro sea válido desde el día en que entras a México. Haz una llamada a la compañía de seguros, verifica que tu póliza esté en orden y verifica que sea válida. Y por supuesto, jamás de los jamases vayas a circular en México sin una póliza de seguro válida. Verifica la validez y si esta se venció, bueno, asegúrate que estás saliendo del país antes de que esto ocurra, o bien pues habla a tu compañía de seguros con el fin de renovarla, pero no debes circular en México sin una póliza de seguro válida, aunque cuando te detengan no te la requieran. Algo muy importante que te tengo que decir es cómo puedes ahorrarte el dinero que estás pagando de tu póliza en Canadá cuando estés en México. Es decir, tú durante tu estancia en México has pagado por una póliza de seguro para auto canadiense en México, estás pagando un monto X durante, digamos, 6 meses. Entonces, tú puedes hacer el reclamo de ese monto que has pagado por tu póliza porque no la has cancelado. Tú en Canadá sigues, por ejemplo, pagando la póliza de tu auto. Bueno, tienes tú el derecho de pedir el reembolso de esos meses que estuviste tú en México con tu auto a tu compañía de seguros canadiense. Es el caso de Desjardins. Ellos lo único que necesitan es una prueba de que estuviste y cuál fue el periodo en el que estuviste en México. Eso se hace a través de los pasaportes, porque bueno, cuando tú llegas a México tienes tú que ir a las oficinas de inmigración de México y pedir que te sellen tu pasaporte. Tienes eso que hacer, lo te voy a explicar en un video porque no está tan fácil, porque las oficinas hay que estarlas buscando una vez que cruces la frontera de Estados Unidos a México, pero yo te las voy a explicar paso a paso cómo es que obtienes el sello de tu pasaporte cuando estás cruzando la frontera por auto. Ahora, una vez que tienes esta información que se has mandado de Desjardins, de qué periodo estuviste en México y la póliza obviamente pues tú obtuviste durante tu estancia aquí, Desjardins te va a regresar el dinero que tú has pagado por tu póliza en Canadá. Entonces no te olvides de eso. Y bueno, eso fue todo del video del día de hoy.
Quédate con nosotros y mantente pendiente de nuestros nuevos videos, porque en el siguiente hablaremos de un tema muy importante, sobre todo si planeas ir a la Ciudad de México con tu auto extranjero, y es el Hoy No Circula. Hablaremos de cómo puedes obtener la verificación voluntaria de tu auto que te permitirá circular si es que te pasa el test de emisiones contaminantes, para poder circular todos los días aunque tu placa sea foránea. Entonces mantente pendiente, porque en el siguiente video te vamos a dar toda esa información: cuál es el proceso, cómo hacer tu cita, cuánto cuesta y todos los detalles que necesitas para poder circular en Ciudad de México todos los días utilizando el programa de Hoy No Circula a través de la verificación voluntaria de tu auto. Entonces, bueno, si te gustó el video, recuerda, comparte, comenta. Si tienes alguna pregunta, no dudes en contactarnos, y recuerda, viajar es fácil cuando estás en órbita. Nos vemos en el próximo video. Cuídate, buen viaje.